Bienvenidos todos a Conversaciones Sociales. Soy Fátima Velázquez y en este podcast exploraremos un tema fundamental para el bienestar de nuestra sociedad. Así es, estoy hablando justamente de la salud social. Hay que tener en cuenta que en un mundo cada vez más interconectado, la salud social se convierte en un pilar esencial para nuestro equilibrio emocional y colectivo. Justamente a lo largo de esta serie nos adentraremos en diversas dimensiones de la salud social y abarcaremos temas como la medicina infantil, drogadicción, pornografía infantil y tráfico de órganos. Juntos descubriremos consejos prácticos, historias inspiradoras y las últimas investigaciones que nos ayudarán a construir sociedades más fuertes y cohesionadas. Únete a nosotros en este viaje de exploración, aprendizaje y conversación mientras juntos trabajamos hacia un mundo más saludable y conectado. Comencemos. Procederemos a hablar sobre la drogadicción. En el Perú existen alrededor de 1,5 millones de peruanos con dependencia al alcohol y a las drogas, a la cocaína, entre ellas, ¿no? Uno de 130,000 peruanos con la adicción muy alta a las cocaínas, alrededor de 200,000 peruanos con problemas del consumo frecuente de marihuana y un alto riesgo a generar adicción. En el país no existen estudios finos al respecto, pero de acuerdo a una investigación del Instituto Nacional sobre el abuso de las drogas en Estados Unidos, se estima que cada 100 personas que se exponen al consumo de cocaína o marihuana, alrededor de 20 a 25 personas se quedan enganchados de por vida a esa sustancia. Explicó, que son diversos los factores que aumentan la probabilidad del desarrollo de esta enfermedad: la oferta y la demanda de la sustancia, el contexto del consumo, la edad en la que comienzas a fumar también es un factor clave para generar lo que es una adicción. Las edades, hoy en día comienzan a fumar desde temprana edad, además que las características de cada persona, ¿no? De cada persona que se vuelve un consumidor activo. Gracias a los estudios realizados en Estados Unidos, hoy se sabe que si yo provengo de familias donde hubo bastante alcoholismo, bastante drogadicción, bastante consumo de cocaína, el riesgo de desarrollar la adicción es altísima. Si mi padre fue un consumidor activo, fue un alcohólico, la probabilidad de que me pueda enganchar a las drogas, al alcohol, es tremendamente alta, sobre todo si empiezas a fumar a una temprana edad. Con esto no estoy diciendo que la drogadicción o el alcoholismo es hereditario. Lo que se hereda es la vulnerabilidad para engancharse en el alcoholismo. La adicción es, como mencioné hace un momento, es una enfermedad que se vuelve crónica y que en muchos casos puede ser fatal debido al deterioro progresivo de muchos órganos de nuestro cuerpo. También se explica que la alta tasa de fallecimientos por cocaína es muy alta. Sin embargo, las personas hoy en día las consumen sin importar los daños que causan, ¿no? Sin embargo, los menores de edad hoy en día están consumiendo activamente lo que es la marihuana, la drogadicción, por problemas familiares, por lo mismo que mencioné hace un momento, que por la misma familia, por la misma sangre. Eso sería todo, gracias. Procederemos al siguiente tema. ¿Y qué opinas sobre la trata de personas? Es decir, sabemos que la trata de personas generalmente se le relaciona a la explotación sexual, así como el daño a la dignidad de las personas, lo cual incluye la venta de niños, niñas y adolescentes, la prostitución, la esclavitud o servidumbre, además del tráfico de órganos, en los cuales se hace uso de amenazas y todo tipo de violencia
para lograr el sometimiento de las personas. En resumen, todas las víctimas de la trata de personas se convierten en objeto de comercio, quienes trabajan para una red grande de delincuentes, y estas pueden ser tanto como niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas en estado de vulnerabilidad. Siendo en Lima en donde ocurren el mayor número de denuncias de este problema, puesto que en el año 2022, de 631 denuncias sobre este caso, 390 fueron en la capital, es decir, aquí en Lima. Muy aparte de eso, también gracias a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, sabemos que 9 de cada 10 personas eran captadas por ofertas de trabajo, siendo en su mayoría mujeres, las cuales gran parte de estas eran menores de 18 años. Pero no todo es malo con este problema, ya que hay que tener muy en cuenta también que las víctimas al momento de ser rescatadas no están solas. Ellas cuentan con diferentes servicios brindados por el mismo Estado del Perú, como por ejemplo la atención psicológica, esta con el fin de ayudar a superar y enfrentar la situación atravesada, la asistencia legal para orientar a la víctima a denunciar y acompañarla durante todo el proceso judicial. Por último, también se le brinda asistencia social, en donde se le ofrece distintas oportunidades laborales dependiendo de la situación económica y familiar de la víctima. Por otro lado, existen diferentes maneras para prevenir la trata de personas. Estas son dadas por nuestro gobierno, las cuales vendrían a ser el verificar siempre las ofertas laborales, el sospechar cuando ofrecen grandes beneficios y salarios para trabajar fuera de tu lugar de origen, mantenerte informado de las modalidades de captura para la trata de personas y usar de manera correcta el Internet. Es decir, debemos tener mucho cuidado con quienes conversamos y la información personal que publicamos en las redes sociales. Algunos mitos sobre la trata de personas es que afecta únicamente a mujeres. No obstante, esto es falso, ya que los hombres también pueden ser víctimas de este problema, que solo afecta a extranjeros. Eso también es algo falso, ya que el mayor número de víctimas son de nacionalidad peruana. La trata solamente se da en ciudades. Eso también es falso, ya que la trata de personas se da en todo lugar, y que los agresores no tienen cadenas y que pueden escapar cuando quieran. Y si bien en muchos casos no viven encadenados, son controlados por distintos medios. Y no hay que llegar a pensar que los delincuentes que ejercen este tipo de violencia, es decir, la trata de personas, no son ajenos a una sanción. Pues cuando las víctimas son rescatadas y deciden denunciar a sus agresores, estos primeramente son identificados de manera oportuna con ayuda de la Policía Nacional del Perú. Y es en este momento en donde, una vez ya reconocidos y capturados, se les impone 3 tipos de penas, la cual el primer tipo de pena sería la pena básica, la cual va de 8 a 15 años. El segundo tipo de pena vendría a ser la pena agravada, la cual varía desde 12 hasta 20 años. El tercer tipo y más grave es la denominada pena con segunda agravante, en donde se puede llegar a estar detrás de las rejas desde 25 hasta 35 años. También es muy importante resaltar que durante todo el año anterior, es decir, el año 2022, se registraron 579 denuncias sobre la trata de personas, en donde la mayoría de las víctimas denunciantes eran de distintas regiones, tales como Lima Metropolitana, Madre de Dios, Loreto, Puno y Cusco. Pero ¿cuántas condenas ocurrieron en los últimos 5 años? Es sorprendente saber que en 5 años se han logrado únicamente registrar 264 condenas de la gran cantidad de denuncias que existen, dándonos ver la ineficiente gestión de nuestro sistema judicial. Continuando con los temas a tocar dentro de este podcast, tenemos la pornografía infantil y la pedofilia, los cuales son problemas graves y altamente reprensibles en todo el mundo, y lamentablemente
El Perú no está exento de estas preocupaciones. La explotación sexual de menores y la producción, distribución y consumo de material pornográfico que involucra a niños y niñas son delitos que socavan la integridad y el futuro de los más vulnerables de nuestra sociedad. En el Perú, como en otros lugares, las autoridades, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en su conjunto están trabajando incansablemente para combatir estos flagelos. Se han implementado leyes y regulaciones más estrictas para castigar a aquellos que perpetran estos crímenes abominables, y las agencias de aplicación de la ley están intensificando sus esfuerzos para identificar y perseguir a quienes participan de estas actividades ilícitas. Pero, ¿qué dicen las cifras sobre esta problemática en los últimos años? Según cifras del Ministerio Público del Perú, los casos de pornografía infantil denunciados han ido en aumento en los últimos años. Entre el 2019 y 2020 se registró un incremento del 59% en denuncias. Asimismo, la mayoría de las víctimas de pornografía infantil en el Perú son adolescentes, con edades comprendidas entre los 13 y 17 años, aunque también hay casos que involucran a niños y niñas más jóvenes. Es que hay que tener en cuenta que con el aumento del acceso a Internet ha habido un incremento significativo en la explotación sexual en línea de menores. Muchos casos involucran a depredadores que utilizan la red para cometer estos delitos. Entre los casos más notorios tenemos justamente a la operación Luz de Infancia, que hasta el 2018 se desmanteló lo que sería una red de pornografía infantil en el Perú, como parte de la operación internacional Luz de Infancia. En esta operación se identificaron a decenas de personas involucradas en la producción y distribución de material ilegal que involucraba a menores. A lo largo de los años, ha habido varios casos de detención y enjuiciamiento de pedófilos en el Perú. Estos arrestos son resultados de operativos conjuntos entre la policía y fiscales que han permitido identificar a individuos que compartían y distribuían material de explotación infantil. Cabe recalcar también la ayuda de organizaciones y autoridades peruanas que han estado trabajando en campañas de concientización para educar al público sobre los riesgos de la pornografía infantil y la pedofilia, y para fomentar la denuncia de casos sospechosos. La lucha contra la pornografía infantil y la pedofilia es un esfuerzo que requiere de la cooperación de todos. La prevención es clave y la educación en torno a la importancia de la protección de los niños y la denuncia de casos sospechosos son componentes fundamentales en esta batalla. Los padres, cuidadores, educadores y la sociedad en su conjunto deben estar en alerta y conscientes de los signos de abuso y explotación infantil, así como de la necesidad de brindar apoyo a las víctimas y sus familias. Es crucial recordar que la protección de los niños es una responsabilidad de todos y el combate contra la pornografía infantil y la pedofilia requiere la participación activa de la sociedad, el gobierno y las organizaciones dedicadas a la protección de la infancia. A través de la concientización, la prevención y la acción coordinada, podemos trabajar juntos para erradicar estos terribles problemas y garantizar un futuro más seguro y saludable para los niños peruanos. El lado oscuro del tráfico de órganos. Es una práctica ilegal que consiste en la extracción de órganos humanos con fines comerciales, usualmente se realiza para trasplantes. Esta actividad se considera ilegal en gran parte del mundo y no circula demasiada información real, por lo que a menudo resulta objeto de leyendas urbanas. En las últimas décadas, defensores de los derechos humanos han denunciado casos de presunto tráfico de órganos, sobre todo en países usualmente inestables, políticamente con regímenes autoritarios o con poca seguridad jurídica.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el tráfico de órganos ocurre cuando los órganos son removidos del cuerpo bajo el propósito de realizar transacciones comerciales y se ha establecido que el pago por órganos supone tomar una ventaja injusta sobre los grupos más pobres y vulnerables, socavando la donación altruista y conduciendo a la especulación y la trata de personas. Si bien se trata de una práctica habitual y tradicionalmente punida y rechazada en casi todo el mundo, su estatus legal, sin embargo, puede terminar tendiendo a cambiar en el mundo. Por ejemplo, Australia y Singapur han empezado a permitir desde el 2013 la compensación económica a cambio de órganos para donantes de órganos vivos, con organizaciones de defensa de personas con nefropatía en ambos países expresando su apoyo a esta nueva iniciativa. En los Estados Unidos, la ley federal prohíbe la venta de órganos. Sin embargo, el gobierno ha creado iniciativas para alentar la donación de órganos y para compensar a quienes donan libremente sus órganos. Los riñones son los más comunes en el mercado de órganos, seguido por los hígados y las córneas. Existen mercados emergentes para óvulos humanos, piel, embriones humanos y plasma sanguíneo. El tráfico de órganos y de personas con la finalidad de remover sus órganos son verdaderos crímenes contra la humanidad que deben ser reconocidos como tales por todos los líderes religiosos, políticos, sociales y por las legislaciones nacionales e internacionales. Así fue dispuesto por las instancias nacionales e internacionales como las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. En una reunión cumbre de los alcaldes de las principales ciudades del mundo, realizada en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano en el 2015, y la Declaración Conjunta de los Líderes Religiosos contra la Esclavitud Moderna y el Magisterio del Papa Francisco, expuestos en la Cumbre de Jueces sobre Tráfico Humano y Crimen Organizado en el 2016 y la Cumbre de la Pontificia Academia de las Ciencias sobre Tráfico de Órganos y Turismo de Trasplante de 2017, que suscribieron un centenar de países. Un sinnúmero de instrumentos legales internacionales define, condena y criminaliza estas prácticas, entre ellos el Protocolo de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Personas, que es el Protocolo de Palermo, el Consejo de la Convención Europea contra el Tráfico de Seres Humanos y el Consejo de la Convención de Europa contra el Tráfico de Órganos Humanos. En este delito no puede aducirse una acción libre y voluntaria, ya que las condiciones previas de pobreza, desempleo y falta de oportunidades socioeconómicas son los factores que hacen a las personas vulnerables al tráfico de órganos. Lo mismo ocurre con el tráfico de personas con el propósito de remover sus órganos. Los individuos afectados son víctimas de programas de tráfico de órganos cuando se les induce a vender sus órganos debido a la búsqueda desesperada por una vida mejor. De la misma manera, están desesperados los pacientes que están dispuestos a pagar importantes sumas de dinero y a viajar a destinos alejados como turistas de trasplante para obtener un órgano que quizás los mantenga con vida, desconociendo las consecuencias a corto y largo plazo sobre su condición de salud producto del trasplante comercial. Y bien, eso sería todo lo que estaremos tocando dentro de este podcast que habla sobre la salud social. Si quieres saber más contenidos, te invitamos a seguir informándote y a suscribirte a nuestra página para futuras conversaciones y charlas sobre la salud social.